Ahora nuestro siguiente ejercicio va a ser el de efectuar una secuencia donde no tenemos repetición de estados y por lo tanto no se van a generar traslapes de señales. En este caso vamos a hacer la extensión de un cilindro, extensión de un segundo cilindro, retorno del primer cilindro y retorno del segundo cilindro. Vamos a utilizar válvulas biestables y en una segunda versión, si nos da, sí, yo creo que sí, ya podemos utilizar válvulas monoestables para ir aplicando nuestros conceptos. Entonces, vamos a tener nuestra construcción tradicional de potencia. Tenemos nuestro cilindro, tenemos nuestro suministro de potencia, sus escapes, y acá tenemos nuestras bobinas de el cilindro. Entonces vamos a hacer nuestro sistema secuencial y nombramos en secuencia nuestras bobinas. 3, con sus correspondientes sensores. Entonces tenemos sensor 1S1 a la retracción, sensor 1S2 en la extensión del primer cilindro, y de manera correspondiente tenemos sensor 2S1 en la retracción y sensor 2S2 en la extensión de nuestro segundo cilindro. Acá están nuestro cilindro 1 y nuestro cilindro 2. Acá van a estar nuestros cilindros y vamos a traer nuestro PLC. Como hemos hecho, necesitamos energizar nuestro PLC. Aquí vienen marcadas sus conexiones. De hecho, también pueden observar en sus manuales una guía de conexión de el PLC físico. Aquí de alguna forma pues nos hace esta representación el que también nosotros conectemos este PLC. Así como en muchos de nuestros ejercicios, vamos a tener nuestro botón de inicio. Vamos a tener un botón de inicio. Vamos a tener los sensores aquí para ahorrar espacio, como habíamos comentado. Vamos a tomar ya directamente obturadores. Y estos obturadores es una forma simplificada de los sensores. Aún podemos traer nuestros bloques que normalmente utilizamos, pero como aquí tenemos una configuración más estrecha, pues nos van a consumir bastante espacio. Aquí es lo que vamos a hacer.
conectar nuestro botón de inicio a la entrada 0. Vienen nuestros sensores. Y la idea acá es el PLC, nuevamente, o sea, siempre va a tener que recibir una señal eléctrica para interpretarla. Por lo tanto, tomamos nuestra línea de 24 y la línea de 24 se conecta a cada uno de nuestros elementos que van a enviar una señal potencialmente. Y pues acá, como usualmente, vamos a nombrarlos. Nuestra señal de inicio S0, nuestro sensor 1S1, nuestro sensor 1S2, acá tenemos a 2S1 y a 2S2. Los sensores, aquí notamos, en todos los casos tomé obturadores, porque de hecho es para los sensores de proximidad, los sensores ópticos, los sensores inductivos y capacitivos con los que contamos, son del tipo normalmente abiertos. Por ahí tal vez recuerden uno de los nuevos que llegaron y es del único tipo que pudiéramos llegar a ocupar como normalmente cerrado, que es de contacto físico, o sea, por proximidad. Pero pues bueno, aquí en general pues vamos a estar tomando el normalmente abierto. Y cuando es accionado, significa que envía señal. En ese momento, como tenemos nuestro par de cilindros y están en retracción, notamos que en particular ya nuestra simbología nos dice que 1S1 y 2S2 están accionados. Y lo marca aquí estas flechas hacia arriba. Entonces, es nuestra conexión de sensores. Luego necesitamos conectar nuestras salidas. Como salidas tenemos nuestras bobinas. Nos traemos 4 bobinas. Y de igual forma vamos a conectar a nuestro PLC, que acá lo maneja como módulo digital. Conectamos nuestras bobinas aquí. El PLC pues se va a encargar de interpretar las entradas y mandar las salidas. El PLC ya manda la salida de 24 volts. Por lo tanto, aquí ya nuestras electroválvulas, en particular nuestros solenoides, ya los conectamos a la corriente de fuga solamente. 3 y Y4. Bien. Ahora, algo que sí pudiéramos hablar como representativo de un sistema digital
es en este sentido que contamos con elementos que podemos colocar en un programa y por lo tanto podríamos nosotros utilizar un mayor detalle para efectuar las secuencias. Cuando hacíamos los desarrollos en físico, ya sea solo en neumática o bien con los relevadores, tal vez ahorrábamos en cierto sentido el número de señales necesarias para dar las señales de salida. ¿A qué me refiero con esto? Aquí sabemos que cuando queremos hacer el desarrollo de la secuencia, solamente con detectar al cilindro 1S2, en ese momento mandábamos la señal para solicitar extensión del cilindro 2, energizando Y3. Después, al extenderse 2, solamente con la señal de 2S2, era suficiente para enviar la señal de retorno para el cilindro 1. Al retorno del cilindro 1 con 1S1, su señal la utilizábamos para energizar a Y4 y pedir retorno del cilindro 2, accionándose finalmente el sensor 2S1, permitiendo una nueva secuencia. Ahora, como esto tiene, digamos, la sencillez de que es un programa, nosotros pudiéramos verificar más condiciones para emitir las señales. Entonces, el otro sistema, como era de conexión física, en cierta manera economizábamos el número de señales para finalmente dar una respuesta. Aquí podemos aprovechar que tenemos la herramienta digital y en este caso ver todas las condiciones simultáneas del sistema que nos permite efectuar las señales. Y pues lo vamos a ver aquí adentro. Bien. Damos un doble clic en el módulo digital y vamos a establecer esas condiciones. ¿Cuál es el estado inicial del sistema? En retorno, y no solo lo verifica 2S1, sino también 1S1. Con ello lo que quiero representar es que no solamente verifiquemos con el fin de secuencia. El fin de secuencia es 2S1 y está en I3, en la entrada 3. Si tenemos acá ya en disponibilidad la herramienta del programa, pues nuestra compuerta AND puede verificar todos esos estados que necesitemos. Entonces, acá valdrá la pena verificar que se cumple completamente el estado inicial. Y además que demos nuestra señal de inicio. Entonces, esto nos va a decir, entonces, se encuentra presente la señal de inicio con la entrada 0, se encuentra presente el retorno del vástago 1 y se encuentra en retorno el vástago del cilindro 2. Cuando estas tres condiciones se cumplen en simultáneo, ¿qué hacemos? Mandamos una señal de salida al cumplirse esta condición. Y si las tres están presentes, entonces se energiza a Q0. Y en Q0 está energizar bobina Y1, con lo cual logramos extensión de vástago de cilindro 1. No es la única condición, sino que tenemos que establecer, como aquí tenemos 4 estados del sistema, necesitamos 4 condiciones para el progreso de la secuencia. Entonces, siguiente condición que se debe de cumplir. Logramos que extienda el cilindro 1.
Cuando ese estado se cumple, enviamos la siguiente señal. Al extender el cilindro 1, 1S2 es accionado. 1S2 está en la entrada 1,2, I2, perdón, en la entrada I2. En el momento que tengamos entrada I2, input 2, y también tengamos la verificación de que el cilindro 2 aún permanece en retracción, en ese momento, si estas dos condiciones se cumplen, decimos que podemos enviar la señal de salida hacia Q, perdón, ese no es Q1, queremos extensión del cilindro 2 y eso lo tenemos en Y3, y Y3 está en Q2, y está en Q2. No tenemos condición adicional y esta conexión la podemos dejar abierta. Vamos a ver, ya tenemos el estado inicial, retracción, retracción. El siguiente estado es extensión, retracción. Y en el siguiente estado, ambos estarán en extensión. Con lo cual, verificamos esta condición y decimos, si ambos están extendidos, es con nuestra input 2 y la input 4. Entonces, con esto decimos, si se recibe el input 2 al igual simultáneamente con la input 4, están acá, eso significa que se verifica el estado de extensión de ambos vástagos. Y cuando eso se verifica, entonces nosotros enviamos señal para retorno del cilindro 1, lo cual tomamos esta señal de salida cuando se cumplen las condiciones y lo mandamos a Q1. Vamos por nuestra última condición y cuando verifiquemos que el cilindro 1 ha retornado, cuando el cilindro 1 ha retornado y también tengamos el cilindro 2 aún en extensión, entonces enviamos la señal para energizar la bobina Y4 que está en Q3. Con lo cual, pues ahora lo que estamos haciendo es, como habíamos explicado, recibir todas nuestras señales en nuestro PLC y lo que estamos haciendo es qué condiciones deben de cumplirse para enviar cada una de las señales de salida que necesitamos y efectuar nuestra secuencia. Comprobamos la lógica con nuestra simulación. Entonces, esta es la advertencia de que no están conectados y se van a quedar en 1 cada uno de estos módulos. Entonces, están en gris, significa que no hay ninguna señal presente. Entonces, si está detectando el retorno, son señales 1 y 3. Entonces, todavía no hay ningún flujo de señal. Y cuando yo accione el botón de inicio, exclusivamente notamos, envío la señal hacia Q0, y Q0 es bobina Y1. Cuando extienda nuestro vástago, 1S2 se va a accionar. 1S2 está en I2 y 1S1 se va a apagar. Entonces deja de enviar señal.
Entonces se va a accionar la input 2 y ahora las condiciones que se cumplen simultáneamente es input 2 junto con input 3 y solamente Q2 se energiza. Q2 se energiza y se está enviando energía a Y3. Cuando se energiza Y3, 2S1 se desactiva. 2S1 se desactiva y al extenderse 2S2 se activa y 2S2 va a input 4. Con input 4, ahora se cumplen las condiciones de ambos en extensión y se envía energía a Q1. Q1 energizará entonces la bobina Y2 para el retorno de 1A, que al retornar desactiva el sensor 1S2 y al haber retornado acciona el sensor 1S1. Con lo cual el sistema interpreta que debe de, bueno, al tener simultáneo input 1 con input 4, enviar energía a Q3. Y Q3 es energizar la bobina Y4. Con lo cual, por último, retorna el cilindro 2, se desactiva la entrada 4 y activa la entrada 3, permitiendo un nuevo ciclo de sistema. Regresamos a nuestro sistema completo y hacemos nuestra simulación. Pues de igual forma, todas las entradas no programadas, pues ahí nos las da en la advertencia. Y comenzamos con nuestro botón de inicio. Y tenemos nuestro sistema secuencial. Bueno, ese es nuestro primer ejercicio. Extender un cilindro a la vez con también retorno de un cilindro a la vez. Vamos acá a ver si hay alguna pregunta al respecto, compañeros. ¿Dudas? No, profe, todo bien. Muy bien. Bueno, hasta ahorita. Sí. Bien. Aún hay buen tiempo para hacer el mismo ejercicio, pero ¿qué pasaría si estas fueran monoestables? Entonces, con lo que contamos son válvulas monoestables y por lo tanto, esto va a hacer que tengamos que cambiar la lógica de programación. Entonces, aquí solamente tenemos dos válvulas y cómo cambia nuestra programación. Como habíamos comentado, vamos a necesitar de memorias. Pues ya nada más tenemos que usar las salidas 0 y 1. Y todo vamos a desconectar por el momento. Desconectamos. Y pues son módulos que vamos a utilizar. Y necesitamos retener los movimientos. Entonces, necesitamos dos relevadores con enclavamiento. ¿Qué es lo que va a cambiar? Aquí, para recordar, siempre nuestros relés y hacer semejanza con la de gran escalera, tenemos
el contacto set y tenemos el contacto reset. Siempre están dispuestos de esta forma. Nuestras 4 compuertas AND, ahora de lo que se van a encargar es, en una de las configuraciones, hacer el set. Y cuando necesitemos el retorno de ese cilindro, ocupar el reset. Pues, habíamos dicho que para extender nuestro cilindro, 1, necesitamos entrada de botón de inicio y verificar retornos de ambos cilindros. Si esto está presente, mandamos nuestro pulso de set y la salida set va a mantener extendido a nuestro cilindro número 1. Cuando el cilindro 1 ha extendido, nos manda el input 2 y verificamos que el cilindro 2 aún siga en retorno. Cuando ese estado del sistema se cumple, entonces nosotros mandamos el set de la segunda válvula. Con lo cual mantenemos en extensión a el vástago del cilindro 2. Ambos vástagos deberán de haberse extendido para cuando se haya terminado de efectuar esta señal. Con ello verificamos si está extendido el cilindro 1 y logra su extensión el cilindro 2. Entonces, en este momento, lo que nosotros vamos a realizar es desconectar la memoria de extensión para el cilindro 1. Y en lugar de mandar a una salida, aquí lo vamos a mandar a la conexión reset de nuestro relé de enclavamiento. Y pues entonces nuestro penúltimo estado del sistema es el cilindro 1 ha retornado. Cilindro 1 ha retornado. Y permanece en extensión. No, tanto. Y el cilindro 1